Bueno, tenemos en línea a Emilio Ordóñez, analista en temas internacionales. ¿Cómo anda, Emilio? Buen martes para usted, casi digo lunes, ando medio confundido. ¿Cómo anda? Buen martes. Buen martes, todos andamos medio confundidos, no se preocupe, pero es semana acorde, eso es lo más importante. ¿Cómo anda Batistela? ¿Qué dice? Bien, y eso es lo que nos motiva a seguir adelante, básicamente, Emilio, Sí. porque, bueno, claro, el lunes no hicimos programa, pero el domingo se dio una noticia importante para la región, fue el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. ¿Por dónde arrancamos? A ver, ¿quién es Gustavo Petro, Emilio? Gustavo Petro es ex senador por el Congreso colombiano, ex alcalde de la ciudad de Bogotá, de la capital colombiana, es ex guerrillero del M-19, tiene una vida política absolutamente rica y sobre todo es alguien que ha querido llegar a la presidencia por lo menos desde el año 2010, cuando se presentó por primera vez. Fue contrincante de Álvaro Uribe, fue contrincante también de Iván Duque, y ahora finalmente se le da la posibilidad de ocupar el Palacio de Nariño. Es un personaje conocido, obviamente conocido en Colombia, tanto por las medidas que ha tomado en Bogotá como por sus conflictos con sectores empresariales, por el Congreso Municipal en la capital colombiana, pero sobre todo es la expresión cabal de una agenda política y social que adquirió cuerpo en las manifestaciones del 2019-2020 y sobre todo en el 2021 con lo que fue la demanda de la Mesa Nacional del Paro, donde hubo un recrudecimiento de estas demandas y de la represión por parte del gobierno colombiano y donde se vio claramente cómo la combinación de las políticas llevadas adelante durante 20 años de uribismo con lo que ha dejado la pandemia de coronavirus dejó expuesto tensiones sociales que estaban de alguna manera cubiertas por la pátina política que representó la agenda netamente securitaria de los gobiernos, tanto de Uribe, un poco menos de Juan Manuel Santos, pero también de Duque, de Iván Duque, y bueno, Petro expresó de mejor manera lo que significaba, o la voluntad de cambio del pueblo colombiano. O sea, cuando el 70% de la población del electorado colombiano vota en primera vuelta o decide que vayan tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, lo primero que hay que decir es que dejaron de lado a las políticas uribistas. Lo segundo que hay que decir era que lo que se dirimía en última instancia era la dirección de este cambio. Uh-huh. Así que, ahí apagué la luz, así que lo que se ha dirimido en la segunda vuelta es justamente una dirección más cercana a las demandas del 2019, 2020 y 2021 que a una especie de continuidad medio sui generis de lo que hubieran sido las políticas económicas del uribismo duro. Así que parece que Petro es un poco el representante, no a un cuadro que surge de las protestas, sino es un cuadro político histórico de Colombia que ha podido expresar de mejor manera esa demanda de cambio que se prefiguraba en el estallido social del año pasado y en los conflictos sociales que se dieron anteriormente. Claro, ahora alguien de su ideología, hasta donde yo entiendo, nunca, más ubicado en la izquierda, nunca había gobernado Colombia. Esto va a significar un cambio importantísimo y sobre todo me pregunto, Emilio, Petro, ¿va a poder llevar adelante todo lo que prometió en su plataforma de campaña, en este contexto, en este país, en este momento? Yo creo que va a haber que darse mucha maña política para que Petro consiga por lo menos llevar adelante algunas de las iniciativas más radicales en términos de lo que uno espera en Colombia. Efectivamente, no solo es el primer gobernante de izquierda en la historia colombiana, sino también el más votado. Pero también es un gobernante que no tiene mayorías en el Congreso. Es primera fuerza en el Senado, pero es segunda minoría en diputados. Uh-huh. En Cámara de Diputados, y tanto en Cámara de Diputados como en senadores, las fuerzas tradicionales de Colombia, esto es el Partido de la Unidad, Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido Conservador, conforman un núcleo político duro que va a chocar necesariamente con algunas de las propuestas más revulsivas para este sector que conforma el uribismo. La reforma tributaria, la reforma
que morigera la política extractiva que forma parte de, que contribuye por lo menos casi 4 puntos del PBI en Colombia y representan casi la mitad de las exportaciones colombianas al mundo, son propuestas jugadas. La maña política que deberá darse Petro es gobernar de una manera más abierta en términos de alianzas políticas. Y para esto, y entendiendo justamente que el resultado de las legislativas que se dieron, si recordarás bien, creo que fue en marzo, se dieron al mismo tiempo que las internas que lo proclaman candidato del pacto histórico, lo que dieron resultado de esta legislativa es un Congreso fragmentado en el cual estaba claro que el pacto histórico iba a tener un buen núcleo político aunando también a otras fuerzas de izquierda, pero que también lo que en Colombia se llama el establecimiento, que acá decimos el establishment, iba a tener también una fuerza considerable aunándose también entre ellos. O sea, la capacidad de Petro de construir políticamente a nivel congresal con este gran acuerdo nacional que se abre hacia el centro, también además de la izquierda, va a formar parte, me parece que va a formar parte integral de lo que van a ser los esfuerzos para llevar adelante las propuestas más revolucionarias en el sentido de cómo uno entiende la política colombiana. Claro. Emilio, Boric en Chile, Castillo en Perú, Arce en Bolivia, Petro en Colombia. ¿Se vino el surdaje? Preguntaría la señora de los almuerzos. Bueno, sí, se vino el surdaje, pero es un surdaje de distinto tono, no. Se vino el surdaje, pero es un surdaje que está más abierto, como veníamos diciendo, al medio. O sea, juegan al medio también. Tienen que jugar al medio, no tanto por punta izquierda, no tanto por punta izquierda, sino también hacia el mediocampo. Y esto tiene que ver justamente con las determinantes históricas y la coyuntura actual. Claro. Esta etapa no es la misma que a principios de esta década, donde había estaba mucho más claro el fracaso de lo que fueron las políticas neoliberales en el subcontinente, las fuerzas de izquierda de diverso tipo, tanto las moderadas como las más ríspidas, para darle un nombre, por caso el chavismo, habían tomado gran protagonismo a partir de la contestación a las políticas neoliberales. Y después de un pequeño paréntesis de políticas neoliberales, ahora vuelve el surdaje, vuelve la izquierda con el lenguaje de Doña Rosa, para gobernar tal vez con otro tipo de agenda y con otro tipo de consensos. Y esto ocurre también con Boric. El caso Perón es distinto porque allá hay una guerra interinstitucional, guerra entre la presidencia y el Congreso dominado por el fujimorismo y otras fuerzas de ultraderecha que hacen muy complicado, si no imposible, la gobernanza, y los errores de Castillo también ahorran buena parte del esfuerzo a las fuerzas opositoras en Perú. Pero en general, y pensando en Boric, en el ejemplo de Boric, en cómo surge Boric, y en cómo estructura sus consensos de gobierno Boric, me parece que tal vez sea el ejemplo más parecido a lo que deber implementar Petro para gobernar. También hay otra interpretación que es igual de válida, que en realidad lo que están volviendo son los opositores, que todos los gobiernos que han pasado por la pandemia, que la han sufrido, que han visto sus consecuencias sociales recrudecer, pierden. Entonces también hay una que esta es tal vez la que yo menos estoy de acuerdo, pero igualmente es para considerar. Me parece que no solo hay una contestación hacia gobierno, sino que también hay una dirección político-ideológica y una agenda claramente social que va tomando cuerpo en la región, y me parece que este es el punto a considerar, el punto nodal, que explica en grandísima parte la victoria de Petro. Claro. ¿Qué le queda a este 2022? ¿Lula versus Bolsonaro, Emilio?
Lula versus Bolsonaro, y aparentemente hay números que habilitan a pensar en una primera vuelta victoriosa para Lula. Habrá que ver qué pasa con la reacción de los militares, del partido militar, de los sectores militares que apoyan a Bolsonaro, de las milicias que también lo apoyan, de los segundos y terceros cuadros en las fuerzas que lo apoyan a Bolsonaro, pero en principio Lula sería lo que falta en octubre en la primera vuelta, a principios, el 2 de octubre, con lo cual se cierra el moño de alguna manera de lo que es una andanada, una andanada rosa, que es así como se dice, no roja, rosa, en todo una marea rosa, en todo el subcontinente. Habrá que esperar, a Boris le está pasando algo que puede pasarle a Petro, y también es tal vez una advertencia, que tiene que ver con algo que por ahí Petro no puede controlar en sí mismo, que tiene que ver con las expectativas con las cuales llega el gobierno, y tal vez haya una crisis de expectativas en Chile. Está claro que Boris no tuvo una luna de miel de 100 días, tuvo que enfrentarse desde el principio, por ejemplo, con las cuestiones que tienen que ver con la Araucanía, con la minoría mapudungún que está movilizada allí en el sur de Chile, y tuvo que enfrentarse directamente con una agenda candente heredada de años de conflicto, y sobre todo heredada de políticas militarizantes por parte del piñerismo. Probablemente Petro tampoco tenga una luna de miel, pero claramente cuenta con gran apoyo social, una bancada no desdeñable a nivel de Congreso, con alianzas políticas naturales en términos ideológicos de buen calado, y habrá que ver la capacidad política para generar estos márgenes con los partidos de centro, y sobre todo con los más ríspidos para negociar, que son los del establecimiento, el uribismo puro y duro, para decirlo simplemente. Claro. Emilio, como siempre, muchísimas gracias por el contacto. La seguimos pronto. No, por favor, la seguimos cuando quiera. Andrés, abrazo grande. Un abrazo. Emilio Ordóñez, periodista especializado en temas internacionales.